Paz de Cristo, hermanos, y también queremos saludar a todos los amigos que han estado viendo nuestros videos, y para nosotros ha sido un tiempo muy agradable estar compartiendo, y damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir estas enseñanzas que cada día lunes enviamos a sus casas a través de este video. Y hoy vamos a hablar lo que son mi ministerio y mi misión. Estos estudios, les vuelvo a comentar, son los que compartimos con nuestros amigos en los hogares. Nosotros llamamos grupos de amistad, y ahí es donde tenemos una amistad con ellos, pero lo más importante es que hablamos el tema de la palabra del Señor. Y hoy así vamos a iniciar con la lección 12. La lección 12 nos está aquí haciendo una pregunta. Dice: ¿alguna vez has recibido una misión y no has obedecido? Sí, es una confrontación, parece, ¿verdad?, en esta pregunta. Si has recibido una misión pero no has obedecido. Así es que hazte tú la respuesta, ¿verdad? O pregúntale al que está a tu lado, dile: ¿alguna vez has recibido una misión y no has obedecido? Y así vamos a dar inicio en el nombre de Jesucristo. Nuestro texto de hoy se encuentra en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 5. Y dice así la palabra del Señor: pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces vemos aquí que este versículo Pablo se lo está demandando a Timoteo, donde tiene que entender que soportar, dice, soportar aflicciones. Es importante soportar aflicciones. Más que nada las palabras claves de este versículo tienen que ver con ser sobrio en todo, de soportar aflicciones. Y dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo fue llamado para cumplir una misión en el mundo, y la misión es predicar el evangelio. La misión es el evangelio de Jesucristo. Pero también tenemos un ministerio en la iglesia, que es decir, Dios nos ha colocado en su cuerpo para también nosotros servir dentro de la iglesia. Entonces tenemos dos invitaciones de parte de Dios. Uno es nuestra misión, y segundo es nuestro ministerio, y los dos tenemos que cumplirlos. Afuera del templo y dentro del templo se tienen que cumplir. Pero como hoy no estamos congregándonos en el templo, pero estamos cumpliendo en las casas, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que el día domingo llevaron unas pequeñas despensas que se compartieron, y vemos que están haciendo la labor también otros hermanos, visitando, compartiendo en las casas la palabra del Señor. Entonces, y sigamos también compartiendo a nuestros amigos. Ese es el trabajo que el Señor nos manda hacer por el llamado que nos dio. Primera de Corintios dice 12:15: para que no haya, dice, desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Entonces, este versículo que Pablo habla a la iglesia en Corinto es tan importante para que no haya desventaja en la iglesia, para que no haya por ejemplo, diferencias, sino que dice aquí que todos los miembros nos preocupemos los unos por los otros. Todos tenemos una misión. Recuerde que la misión es predicar el evangelio. Así es de que eso es bien importante. Nuestra misión es formar grupos de amistad en las casas, ¿verdad? Nosotros sabemos que un grupo de amistad se compone con el líder que comparte la lección, su ayudante, el hermano,
o la familia que lo apoya, que viene siendo los Timoteos, y la casa que también donde dan lugar para tener esas reuniones es el anfitrión, y de ahí ya también los amigos que estamos nosotros llevando para cumplir la misión. Entonces en Marcos capítulo 1 verso 17 dice: les dijo Jesús, venid, dice, en pos de mí os haré, ¿qué dice? Pescadores de hombres. Y dejando, dice, sus redes le siguieron. Entonces el Señor nos llamó para una misión, y la misión es que ir por los perdidos, ir predicar el evangelio, ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra misión como iglesia. Si la iglesia no cumple su misión en la tierra, entonces la iglesia está reprobada. Si la iglesia no cumple con esta misión, entonces de en vano fue que Cristo murió por todos los pecadores. Es que sí es importante predicar el reino de Dios. Una de las cosas que vemos, más que nada, el principio o el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice que desde que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, después de eso dice que inició predicando el reino de Dios. Entonces esa es la misión, que nosotros tenemos que predicar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios son las buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Esas son las nuevas del reino de Dios. El Señor vino para sanar, para salvar y rescatarnos. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar al perdido para que sea salvo, salvar a los que están en condenación para que tengan vida eterna, y ministrar a los enfermos para que el Señor los sane. Entonces Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la misión no en sí es totalmente la responsabilidad o asumida humanamente, sino que esa misión que tiene la iglesia se lleva a cabo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va a ministrar, el Espíritu Santo es el que va a obrar en nuestras vidas para que se predique el reino de Dios. El punto 2 dice: todos tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo. O sea, todos tenemos una función importante en el cuerpo. Como somos miembros de un cuerpo, cada miembro tiene una función en el cuerpo. Entonces Efesios capítulo 4 el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces vemos que aquí que nuestro ministerio es perfeccionar. Perfeccionar es como, por ejemplo, usted ve su casa ahorita en este momento y dice: necesito pintar, y le está mejorando la casa. O puede decir: ahora voy a darle un cambio a los muebles, los voy a arreglar, voy a reparar, y empieza a reparar las cosas para verse mejor. Así es también el cuerpo de Jesucristo. Los miembros estamos para edificarnos, para ayudarnos, para perfeccionarnos unos con los otros, y ese es nuestro ministerio. Si uno tiene una misión pero no tiene un ministerio, pues no está completo. Y también sería, si solamente tiene un ministerio pero no está cumpliendo con la misión, pues entonces también está incompleto. Entonces se necesita tener y entender que el camino del Señor, y ahora que somos pueblo del Señor, que Dios nos ha dado la bendición de tener una misión gloriosa, y la misión es el Evangelio de Jesucristo. Como dijo Pablo, yo vengo a predicarles a un Cristo muerto y resucitado al tercer día.
Y nuestro ministerio es en la iglesia, ¿verdad? De estar procurándonos unos con los otros. La Biblia nos habla que tenemos que crecer en amor, tenemos que sobrellevarnos, tenemos que ministrarnos, pero todo hágase, dice, decentemente y en orden. Pero también para que haya orden y para que haya esa decencia, solamente es a través del don del Espíritu Santo, de lo que hemos estado hablando en las lecciones pasadas, que cada uno recibió un don para cumplir también un ministerio en la iglesia. El punto 3 habla sobre la realidad de hoy en la iglesia. La iglesia actual, dice, ha perdido el sentido de lo que es el cuerpo de Cristo. Se ha enfocado más en una especie de espectador que cumple ciertas normas cristianas sin ningún compromiso real con el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es una palabra para que se nos llame la atención de que solamente a veces se viene y se congrega, solamente se cumple con lo que hemos entendido de la palabra del Señor, pero no tenemos ningún compromiso con los demás. Y ahí es donde se está llamando a hoy, en este tiempo, de comprometernos con los demás, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que nosotros amarnos unos a los otros. La Biblia nos habla a que nosotros estamos ligados con Cristo. Somos un cuerpo y un cuerpo no puede estar separado. En Romanos capítulo 12, el verso 4 al 5, porque de la manera, dice, que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma, dice, tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Ese es la iglesia. Y cuando se hace estas funciones en la iglesia, se está cumpliendo con el ministerio. El punto 4 habla, dice, cada miembro debe estar activo en una función. Cada uno que Dios ha puesto en su cuerpo. La Biblia también lo considera como una piedra viva que está siendo plantada en un edificio donde el Señor es el arquitecto, y cada piedra tiene una función. Así como también cada miembro tenemos una función, y esa función nos debe estar manteniendo activos. Y dice aquí, sin función el cuerpo no hay crecimiento. Si el cuerpo no funciona, entonces el cuerpo no tiene crecimiento. Esto nos lleva a entender que si no hay esa función de todos, la iglesia no crece. Si no hay una función de todos, la iglesia no madura. Entonces ya estamos en un tiempo donde gracias al Señor se nos ha dado la misión completa de Jesucristo, ¿verdad? Con el trabajo de la estrategia de Jesús, vemos que todos tenemos que estar trabajando, todos tenemos que estar haciendo algo, todos tenemos que tener una función dentro del cuerpo de Jesucristo. Es importante. Entonces ya no estamos en los tiempos donde el pastor tenía que hacer todo, donde el pastor tenía que encargarse de todas las tareas, ¿verdad? No, sino que la tarea es de todo el cuerpo. Tiene que tener una función. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para edificación en amor. Entonces ahí está la palabra, está el consejo divino de parte de Dios, que cada miembro ayudándonos vamos a recibir la edificación en amor, porque todo se tiene que hacer en amor. Hay un versículo donde dice que sin amor seríamos como címbalos. O sea, la iglesia tiene que activarse y funcionarse todo con amor, porque las cosas se hacen con amor. Entonces, el quinto punto dice la escuela de ministerios. La escuela de ministerios, lo que estamos compartiendo los miércoles. Ahorita estamos con el ministerio de plataforma, que hemos aplicado ese ministerio, ahora lo llamamos
altares en las casas. Entonces se tiene que tomar en cuenta también que se tiene un ministerio en la iglesia. Dios no nos trajo nada más para ser observadores. Dios no nos trajo nada más para ocupar una silla. Dios no nos trajo para ser un número más. Dios nos trajo a su iglesia para tener también un ministerio. Todos tenemos un ministerio. Recuerden que la palabra ministerio tiene que ver con servicio, y todos fuimos llamados por parte del Señor para servir aquí al cuerpo de Jesucristo. Entonces también vemos los ministerios, los vamos a estar compartiendo los días miércoles. Ahorita estamos, como repito, en el ministerio de altares en las casas, que tiene que ver con el ministerio de la plataforma. El ministerio de la plataforma pues está compuesto con todos los que tienen una función en el altar o en la plataforma. Por ejemplo, los músicos, los coristas, las panderistas, los maestros, los que enseñan, los que predican, los que le piden la ofrenda, los ujieres, el que está en multimedia, ¿verdad? Todos tienen esa función en lo que es el ministerio de la plataforma. Y también tenemos el ministerio de los niños, tenemos el ministerio de ujieres, el ministerio de limpieza, el ministerio de adornar, pero todos tenemos un ministerio, ¿verdad? Y qué bonito es servir dentro del cuerpo de Jesucristo, porque hay una bendición grande, porque el Señor dice, cuando tuve necesidad me atendiste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me diste una capa, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en una necesidad, dice, ahí estuviste. Y uno dice que uno le pregunta, Señor, pero ¿cuándo te lo hice? Dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos. ¿Y quiénes son quiénes son los pequeñitos? Pues son los que Él compró con su sangre preciosa. Entonces aquí es importante de ayudarnos. La Biblia dice que debemos ayudar aún mayormente a los de la fe. Debemos servir aún más a los hermanos en Cristo. Y ya para terminar, cuando buscaban a Jesús, se acercan y le dicen, tu mamá, tu madre y tus hermanos te buscan. Y volteó a ver la multitud y dijo, ¿quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces vemos que ahí que es una grande bendición servir a los hermanos. Jesús sirvió a los apóstoles cuando le lavó los pies. Fue un acto de servicio, el acto de servicio más bajo que había en ese tiempo, de lavar los pies. Pero para el Señor fue un gran privilegio servir y enseñarnos que debemos servir en el cuerpo de Jesucristo, sin dejar de cumplir la misión que tenemos, que es la misión más gloriosa de predicar el Evangelio, de ir y anunciar las nuevas de salvación, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así compartimos esta lección de hoy para nuestros amigos en los grupos de amistad, y deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas. La vida de uno encuentra un significado tan grande, un valor tan grande, y tenemos ahora sí nuestra vida está con nuestra vida es ahora ya importante, porque hay una misión y hay un ministerio. Qué bendición es que el Señor nos llamó a compartirnos su reino. Así vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo por todos nuestros amigos ahí en casa, los hermanos también, en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, Dios del cielo, de la vida, estamos delante de tu presencia, Señor,
porque tú nos llamaste para cumplirse un ministerio y la misión gloriosa de llevar tu palabra a los perdidos, para que vengan de las tinieblas a tu luz admirable, para traerlos a tu camino, Señor, y que conozcan tu verdad. Así, Señor, sigue bendiciendo la iglesia, sigue bendiciendo la vida de nuestros amigos, para que así, Señor, tu reino, Señor, en esta tierra se establezca en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Sigamos sirviendo a los santos y cumpliendo nuestra misión, que es lo más importante en esta vida. Dios los bendiga.